¿Qué tal? En el tema de esta semana vamos a cubrir espacios vectoriales. Entonces, nosotros ya habíamos revisado operaciones de vectores, específicamente suma de vectores, multiplicación por escalar, ¿sí? Combinaciones lineales, pero ahora vamos a hablar de vector en otro contexto. Entonces, nosotros en general hemos manejado un vector como que es un arreglo de números, normalmente representado con una columna y unos paréntesis, o corchetes, o paréntesis cuadrado, etcétera. Y para nosotros ha sido más bien esto, ¿no? Y hemos también tocado la definición que se utilizaba, por ejemplo, en física, donde tenemos que, pues es una coordenada en algún espacio Rn, por ejemplo, en R2, un vector es un arreglo de dos números que están representándonos las coordenadas de un punto en el plano XY, y el vector vendría siendo representado por una flecha cuyo origen está en el origen del plano y apunta o termina en este, este punto 1,2 en este ejemplo, ¿no? Y lo podemos expandir a R3, a R4, etcétera. Entonces para nosotros ha sido así. El concepto de espacio vectorial primero necesita la definición de un vector otra vez, pero ahora el vector para nosotros va a ser nada más un objeto matemático que no necesariamente va a ser un arreglo de números como lo que acabo de mostrar, que tenga asociadas las operaciones de suma de vectores y de multiplicación por un escalar. Nada más. Entonces eso quiere decir que va a haber otro tipo de objetos que para nosotros puedan ser vectores. Muy bien. Entonces vamos a hablar aquí a la derecha de cosas que tradicionalmente no estuvimos tratando como vectores, pero que matemáticamente sí son. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un vector puede ser un polinomio de enésimo orden, de grado n, perdón. Entonces, por ejemplo, uno de ellos puede ser x cuadrada más 2x más 1. ¿Sí? Entonces, eso nosotros sabemos, pues es una función de x, ¿no? Vamos a ponerle f. Yo puedo definir otro que se llame g. Y en este caso decir, bueno, este tiene 3x cuadrada menos x más 2. Por poner algunos valores de ejemplo. Entonces, ¿podemos acaso definir nosotros f más g? Sí, sí podemos. ¿Y qué tenemos como resultado? Bueno, pues así, siguiendo las reglas tradicionales para esta suma de polinomios, podemos agrupar los términos que compartan las potencias de x, recordando que claro, aquí es como decir por x a la 0. Y lo que tengo como resultado, si sumo dos polinomios de grado 2, el resultado también lo es. ¿Sí? O sea, yo no puedo tener bajo una operación de suma que me aparezca una x que esté a una potencia más elevada. Quizás haciendo una resta o con los coeficientes correctos me desaparezca algún término, por ejemplo el de más alto grado, el x cuadrada podría por ahí desaparecer, pero bueno, simplemente se diría es que tiene un coeficiente de 0, esa x cuadrada, pero no puede aparecer, por ejemplo, x cúbica. Y luego, ¿qué pasa si yo tomo uno de estos dos objetos o vectores? Yo tomo a f y digo, voy a multiplicarlo por un escalar. ¿Qué va a pasar? Pues es simplemente 3 por x cuadrada más 2x más 1, o esto que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, en ese sentido, los polinomios de un grado determinado son vectores. Los podemos tratar como vectores. Podemos definir una suma que es cerrada y podemos también definir una multiplicación por escalar. Otro ejemplo.
Entonces estos fueron los polinomios. Otro ejemplo de objetos que podemos tratar como vectores en el contexto de los espacios vectoriales, funciones. Por ejemplo, funciones continuas definidas en el intervalo 0, 1. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una función. Ni siquiera voy a poner cuál es la expresión que la define, la expresión de x que la define, ¿no? Simplemente aquí es x y este es f de x. Entre 0 y 1 está definida. Le ponemos c porque suponemos que es una función suave, que es derivable, etc. Y podría yo definir otra función en ese intervalo, llamémosle g de x, ¿sí? Quizás tenga otro perfil, pero tenemos también que está definido entre 0 y 1. Entonces, sabemos que es perfectamente válido sumarlas. ¿Sí? Si hacemos una suma, ¿qué nos va a resultar si sumamos dos funciones? Bueno, normalmente está definido punto por punto, de forma tal que el resultado, vamos a dibujarlo de manera aproximada porque estamos haciendo todo al tanteo, pero tenemos f más g, ¿sí? Oh, perdón. Quedaría algo así. ¿Sí? Más o menos. O sea, está definido que podemos hacer la suma entre dos funciones. No solamente entre 0 y 1, pero este ejemplo nos permite hacerlo de manera más fácil. Y también podríamos definir qué pasa si metemos una multiplicación de una constante c minúscula por una de estas funciones. Pues simplemente va a escalarse. En este caso, si c es positiva, por ejemplo, y es mayor que 1, pues vamos a tener una función que está más grande, por así decirlo, ¿no? Sí, la vamos, por así decirlo, a levantar. Entonces, estas operaciones también se pueden realizar con estos objetos. Entonces, podríamos llamar a estas funciones dentro del contexto de espacios vectoriales, que ahorita vamos a ver. Estas funciones serían vectores. O sea, cada función que ustedes tuvieran definida en el intervalo de 0 a 1 y que sea derivable o diferenciable, sería considerada un vector. Yo podría tomar dos de estos vectores y sumarlos. Podría hacer la multiplicación por escalar. Y por supuesto, tener esas dos operaciones disponibles entonces me permitiría realizar combinaciones lineales de vectores. Entonces yo fácilmente puedo multiplicar mi función f por una constante, mi función g por otra, sumo el resultado y el resultado sigue siendo una función definida en el intervalo 0 a 1 que es derivable o diferenciable. Bien. Bueno, toda esta introducción era para aclarar entonces que ya le vamos a poder llamar vectores a otra cosa que no sean mis columnas de números. ¿Sí? Ya hay otros objetos que también se les puede llamar vector. Y esos vectores son miembros de espacios vectoriales. Entonces vamos ahora sí a ver la definición de espacio vectorial. En específico, espacio vectorial real. Entonces un espacio vectorial real, como vemos aquí, es un conjunto de vectores, pero no solamente necesitan los vectores. También estamos hablando de que tienen que tener asociadas reglas de cómo se pueden sumar vectores y cómo se pueden multiplicar con un número real. ¿Sí? Que son las operaciones en las que hemos hecho énfasis. Entonces, necesitan cuál es el conjunto de objetos que están definiendo. Por ejemplo, en lo que acabo de explicar, serían las funciones continuas entre 0 y 1. Ok, funciones continuas entre 0 y 1 sería mi conjunto de vectores. Y luego tengo que definir cómo se suman dos de estos vectores y cómo se les puede multiplicar por un número real. Si tengo todo eso, entonces ya tengo lo necesario para construir un espacio vectorial. Por supuesto, el resultado de estas operaciones, tanto de sumar vectores como de multiplicar por número real, tiene que pertenecer también al espacio vectorial. ¿Sí? Entonces, así como si yo sumo dos vectores de dos elementos, dos vectores de R2,
el resultado pues tiene que pertenecer también a R2. O sea, nosotros nunca vemos que le salga otro elemento por acá, ¿no? El resultado sigue perteneciendo al espacio original. Entonces eso es lo que se está buscando aquí también, que si se define un espacio vectorial como el que acabo de mencionar de las funciones continuas, pues el resultado de estas operaciones de suma de vectores y de multiplicación por número real también tiene que caer adentro del conjunto de estas funciones continuas. No puede darles una función discontinua, por ejemplo, o que no esté definida dentro del intervalo original de 0 a 1. ¿Sí? Entonces, los resultados deben pertenecer al espacio, muy importante. Ahora, habiendo dicho esto, esta es la parte más general. Ya con esto estamos entendiendo bien qué es un espacio vectorial. Pero falta una parte, que es decir, bueno, ya tengo esta adición de vectores y la multiplicación por escalar. A partir de esas definiciones aparecen estas propiedades de la adición de vectores y la multiplicación por escalar. Todo lo que se ve aquí, los 8 puntos, se tienen que cumplir para cualquier espacio vectorial. Entonces, si nosotros tenemos nuestro conjunto de vectores candidatos, nuestras operaciones de suma de vectores y multiplicación por números escalares, ya que tengamos esos 3 ingredientes, tenemos que probar estas 8 propiedades. Y si una de ellas resulta falsa, el espacio ya no es un espacio vectorial. Podrá ser otra cosa, podrá ser otro tipo de conjunto, pero no es un espacio vectorial si no cumple las 8 cosas que salen aquí. Entonces vamos a revisar una por una. La primera de ellas es que el orden de la suma no debería importar, ¿sí? Entonces debe conmutar perfectamente, sumar vector x más y o vector y más x, eso no debe tener ninguna importancia. Entonces deberíamos poder comprobar eso para nuestra operación suma para cualquier espacio. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando del espacio que se quedó dibujado acá, de las funciones, no debería importarme si sumo primero f más g o g más x, me tiene que dar el mismo resultado. Si yo comprobara que no es así, no tendría un espacio vectorial válido. Entonces eso es lo primero a revisar. Siguiente, la suma debe ser asociativa. También es fácil de comprobar. Proponemos 3 vectores, sumamos usando diferentes órdenes, primero x más y y luego sumamos z, o y más z y luego sumamos x, y debe dar exactamente lo mismo. Entonces estos dos primeros son bastante intuitivos. El siguiente nos dice esta propiedad, que para todo espacio vectorial que nosotros propongamos debe existir un vector nulo, debe haber un elemento tal que si yo se lo sumo a cualquier otro vector, el efecto sea que no le pase nada a dicho vector, ¿sí? Entonces yo siempre debo tener, vamos a suponer en R3, siempre debe existir en el espacio vectorial un elemento de tal manera que al hacer la suma con ese elemento a mi vector original no le pase nada, me quede con el mismo, ¿sí? Esto es lo que se le conoce como la identidad aditiva. Entonces tienes un elemento, le sumas la identidad aditiva y es como no haberle sumado nada. Por eso también se le llama vector nulo a este elemento. Entonces ya aquí tenemos una primera observación importante. No podemos definir un espacio vectorial si no está incluido el 0 o el elemento nulo. Regresando al ejemplo de las funciones continuas, para que ese conjunto de funciones continuas sea un espacio vectorial, debe incluir la función, vamos a llamarle, como es la nula, no sé, n, debe incluir una función que sea 0 siempre. Entonces aquí yo si hablaba de las funciones continuas entre 0 y 1, esta función, que siempre es igual a 0, tiene que ser parte de ese espacio. Si no la incluyo, no es un espacio vectorial. Igualmente, si defino, por ejemplo, los vectores de 3 elementos, los vectores que pertenecen a R3, si no incluyo este vector en particular,
entonces no estoy hablando de un espacio vectorial. Podrá ser otra cosa, pero no es espacio vectorial, ¿sí? Igualmente en R2, igualmente los polinomios, tendría yo que incluir aquel polinomio cuyos coeficientes sean todos cero, si no, no estaríamos hablando de un espacio vectorial válido. Bien, entonces siempre tiene que estar incluido el vector nulo en cualquier definición de espacio vectorial. A continuación, también debemos tener esto, que para cualquier vector que nosotros consideremos, exista uno llamado menos x, de forma tal que si les hago la suma a los dos, me den el elemento nulo, ¿sí? Entonces yo siempre debo poder, si yo tengo un vector que pertenece a un espacio vectorial específico, debo poder siempre encontrar otro que al realizar la suma me dé el nulo, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo no puedo decir, vámonos a R2, yo no puedo definir un espacio basado en R2, por ejemplo, que incluyera este punto, si no incluye también a aquel que tiene sus coordenadas en negativo. Entonces, si yo dijera, bueno, voy a definir un espacio vectorial que nada más tenga los elementos que están acá, no sería espacio vectorial, porque me estaría excluyendo a todo lo que va de este otro lado, ¿sí? Entonces, eso no se puede. Siempre tiene que poder hacerse la suma de un vector con su inverso aditivo para que nos dé la identidad aditiva. Ahora, hablando de la multiplicación por un escalar, si yo defino una operación multiplicación por escalar, entonces esa operación debe hacer que si multiplico con esa multiplicación por escalar a un vector del espacio por la identidad multiplicativa, pero de esa multiplicación por reales, pues debe dejarme las cosas tal como están. Entonces siempre debe cumplirse que para mis vectores multiplicar por 1 me deje el mismo vector. Esto para la multiplicación por escalar, ¿sí? También se debe cumplir este otro punto, el número 6, que si tenemos en algún cierto orden estas multiplicaciones, no debe importar ¿sí? Esto me tendría que dar lo mismo, que pues es fácil comprobar que sí, ¿verdad? No, en este caso no importaría el orden. Pero dentro de algunos espacios vectoriales, la operación a la que le llamamos multiplicación por un escalar puede ser un poquito diferente que esta. Y habría que comprobar si de verdad es asociativa. También tenemos que comprobar que sea distributiva al combinar multiplicación por escalar con suma de vectores, ¿sí? E igualmente deberíamos poder hacer esto que se indica en el punto 8. Entonces, estrictamente hablando, para comprobar que un conjunto junto con sus dos operaciones es un espacio vectorial, hay que revisar que sí sean vectores a lo que le estemos llamando vectores, ¿no? O sea, estamos haciendo un conjunto, simplemente que esos elementos tengan ciertas reglas que nos hagan decir que son vectores que pertenecen a ese conjunto. En el caso de las funciones, por ejemplo, yo dije, ok, son las funciones continuas en el intervalo de 0 a 1. Esas son todas las características que me describen a los miembros. Operación de suma, pues la suma usual de funciones. Multiplicación por número real es como siempre se ha hecho con funciones. Y luego ya con esas tres cosas en su lugar yo necesito comprobar las 8 propiedades de la suma y multiplicación por escalar. Y si todas se cumplen, solo en ese momento ya puedo decir que el conjunto y sus operaciones son un espacio vectorial real. Veamos entonces algunos ejemplos de espacios vectoriales. El primero es el más recurrente para nosotros, en el que más nos apoyamos.
Estos conjuntos de números reales de dimensión n son todos espacios vectoriales. Vamos a pensar en R3, pues que para nosotros es análogo al espacio tridimensional en el que existimos, espacialmente al menos. Entonces tenemos R3, pues van a ser todos aquellos vectores que tengan 3 elementos reales puestos de manera vertical. ¿Sí? Y bueno, nosotros ya sabemos por las reglas a las que nosotros le llamamos suma de vectores y multiplicación por escalar, este es 1, perdón, que por ejemplo la suma se hace elemento a elemento y que como el resultado para cada uno de los 3 elementos sigue siendo un número real, entonces seguimos teniendo que el resultado pertenece a R3. Igualmente, si tomamos una constante, multiplicamos por algún vector, el resultado lo obtenemos al aplicar multiplicando esa constante a todos los elementos uno por uno, y como cada uno también es un número real, entonces tenemos que sí pertenece a R3. Como estamos diciendo que es todo R3, entonces el vector nulo pertenece a R3, o sea que es otra característica que comprobamos exitosamente que se tiene, que efectivamente existe un vector nulo. Luego, ¿existe para cada x un menos x de forma que esta operación se cumpla? Pues sí, porque como estamos diciendo que es todo R3, entonces para cualquier conjunto de 3 valores siempre podemos proponer sus versiones multiplicadas por menos 1 y sabemos que eso nos va a dar 0, 0, 0. Entonces siempre vamos a tener que se nos cumple esta condición número 4 y así sucesivamente. Entonces es fácil comprobar que las 8 se cumplen, y no solamente para R3 sino para Rn, ¿sí? Entonces cualquier conjunto de vectores de esta dimensión n, que tenemos n elementos por cada columna de números, podemos comprobar que se cumple todas las operaciones. Entonces, en esencia, cualquier conjunto R a una cierta potencia entera es un espacio vectorial. Entonces, ese es un ejemplo de espacio vectorial y es el que más usamos. Ahora, cosas más raras pueden ser espacios vectoriales válidos. Vamos a revisar este ejemplo. No lo usamos mucho en aplicaciones prácticas nosotros en este curso, pero vamos a revisarlo porque es curioso ver cómo un objeto que tiene dimensión infinita puede cumplir el ser un espacio vectorial. Entonces, el espacio de dimensión infinita R infinito está formado por vectores que tienen un número infinito de elementos, y eso es un poco difícil de imaginar. Pero entonces, por ejemplo, podríamos tener un vector 1 cuyos elementos sean 1, 2, 3, 4, pero que no tengan fin. Entonces tiene infinitos elementos. Mientras que mi vector 2 puede ser, pues por decir algo, el 2, 4, 6, y así hasta el infinito. Puedo tener otro que sea un vector de dimensión infinita formado por elementos 1, 0, 1, 0, y así alternando de manera infinita, ¿sí? Y entonces nos podríamos preguntar, ¿y cómo es que eso puede ser un espacio vectorial válido? Bueno, vamos a suponer que vamos a definir la suma de vectores de manera muy similar a la que usamos para los espacios Rn, en donde, por ejemplo, mis B1 más B2 que acabo de definir aquí arriba, yo los tendría así: 3, 6, 9. Y bueno, es fácil comprobar, ¿no?, que podríamos tener esta suma definida para cualquiera de los valores que tenemos o de los elementos que tenemos, porque es una regla muy simple de aplicar. Entonces,
aunque la suma también tiene un número infinito de elementos, sabemos calcularlos todos. Y también multiplicación por un escalar, vamos a suponer c por v1, pues sería multiplicar por esa constante todos y cada uno de los infinitos elementos. Entonces podemos definir las dos operaciones que necesitamos. Y ya tenemos definidos también quiénes son los elementos o vectores de los que se habla, pues son todos los arreglos discretos, ¿sí?, con un número infinito de entradas que son reales. Y curiosamente se puede comprobar que estas 8 propiedades se cumplen. Y nada más fijándonos en alguna importante, por ejemplo la cuarta, ¿cuál es el vector de ceros o el elemento nulo? Pues es así de sencillo, es un arreglo infinito de ceros. Y si le suman ese a cualquier otro utilizando las reglas que acabamos de ver más acá, pues podemos comprobar que sumar cualquier vector de R infinito con este vector que tiene infinitos ceros lo deja igual. Y podemos también proponer un vector menos x para cualquier vector x. Pues sí, porque como la única restricción es que sea un número infinito de elementos, pues no hay nada que me impida hacer a mi menos v1 como menos 1, menos 2, menos 3. Y así sucesivamente, multiplicando por menos 1 todos los elementos de v1. Y si sumamos v1 con menos v1, va a darnos el vector nulo. Y podemos comprobar que también todas estas propiedades que tienen que ver con combinaciones de las dos operaciones de suma de vectores y multiplicación con un escalar se cumplen. Entonces, por lo tanto, R infinito, a pesar de la curiosidad que es que tenga un número infinito de elementos, es un espacio vectorial válido. Bien, revisando uno más, a continuación tenemos el espacio de las matrices de 3 por 2, que realmente podríamos haber dicho de m por n, pero vamos a poner el de 3 por 2 como un ejemplo sencillo. ¿Sí? Entonces son las matrices de 3 por 2. Vamos a dejarlo por el momento en matrices reales. Entonces cualquier matriz que yo defina de 3 por 2 elementos pertenece. Entonces vamos a decir que pues este sería uno de mis elementos. Quizás otro pudiera ser este. Y en general cualquier matriz de 3 por 2. ¿Cuál sería nuestra operación de suma de vectores en este caso? Si a nuestros vectores, o lo que le llamamos vectores, son las matrices de 3 por 2, pues nos conviene definir la suma de vectores como la suma de matrices. Entonces, suma de vectores pues sería simplemente la suma de matrices que nosotros ya conocemos, ¿sí?, y resultaría de simplemente hacer la suma elemento por elemento para dos matrices de 3 por 2. La multiplicación por un escalar pues la dejamos tal como está definida para cualquier matriz de 3 por 2, y en este caso pues nos quedaría así, ¿no?, que simplemente es meter multiplicando la constante indicada. ¿Y quién es el elemento 0 o el vector nulo? Pues es aquel elemento, o sea, esta matriz, que sumada con cualquier otra matriz de 3 por 2 no cambia el resultado, o nos deja la matriz original, pues es este vector nulo. También, como la única restricción es que sea de 3 por 2, pero no hay una regla acerca de qué elementos van adentro, más allá de que sean reales, pues siempre podemos proponer una matriz multiplicada por menos 1, de forma tal que al sumarla con la original nos dé la de ceros. Bien. Entonces, las matrices de 3 por 2, así como las matrices de cualquier otro tamaño que ustedes quieran, de m por n, es un espacio vectorial, porque se cumplen todas las 8 propiedades que vimos más arriba. Y el último ejemplo que viene aquí, ya lo platicábamos hace rato, el espacio de las funciones para un intervalo fijo. Por ejemplo, aquí dice entre 0 y 1, yo además le añadí que fueran continuas.
solo porque es más fácil de dibujar y representar. Pero esencialmente ya definimos entonces más arriba quién es el elemento 0. Las funciones ya vimos, pues son cualquiera que esté aquí definida entre 0 y 1. Este es x, ¿sí? Aquí tenemos f de x en un color y quizás g de x en otro. G de x pudiera ser una cosa así. F de x así. Y entonces ya vimos cómo se pueden sumar. Ya vimos que el elemento nulo podría ser este. Que simplemente es que esa función siempre valga 0. ¿Sí? Y ya, entonces si se fijan, podemos combinar multiplicación por un escalar, podemos meter también suma de funciones. Ya tenemos a nuestro elemento nulo, que es una de las cosas importantes. Y vemos que como todas las operaciones que estamos definiendo en estas 8 propiedades nos siguen dejando cosas que pertenecen a las funciones continuas definidas entre 0 y 1, pues entonces podemos concluir que ese conjunto con esas operaciones forma un espacio vectorial. Si ya está entendido lo que es un espacio vectorial, después surge la necesidad de estudiar algunos otros espacios que por alguna aplicación en específico son de nuestro interés y que puede ser que también cumplan las características para ser un espacio vectorial, pero en realidad vienen derivados de un espacio, vamos a decirlo así, más grande. Por lo tanto, son considerados subespacios vectoriales. Un subespacio vectorial es un espacio vectorial por su propio derecho, pero además de eso, es subconjunto de un espacio más grande. ¿Sí? Entonces, un subconjunto de un subespacio de un espacio vectorial es un subconjunto no vacío de él que también satisface los requisitos de un espacio vectorial, que es pues tener bien definidos esos miembros, tener las operaciones de suma de vectores y multiplicación por un escalar y que además cumplan con las 8 propiedades que hemos visto. Bien. Y por supuesto, eso también quiere decir que estas operaciones de adición de vectores y multiplicación por un número real, para el subespacio vectorial, nos van a dar como resultado elementos que sean vectores, pero de ese subespacio, no del espacio más grande del que se derivan, ¿sí? Entonces ahí es donde nada más rompemos un poco la relación, ¿sí? O sea, vamos a partir de un espacio vectorial y vamos a encontrar un subespacio de él, que también cumple con todo, pero cuyas operaciones se restringen a ese subespacio. Ya no se pueden expandir al espacio del que se derivan, ¿sí? Entonces, el primer ejemplo de los que tenemos aquí enlistados ilustra muy bien la situación. R2, al ser uno de los Rn, R2 es un espacio vectorial. Ya vimos por qué más arriba. Lo podemos representar como los puntos que están en el plano. Aquí está el origen. Entonces vamos a ver qué pasa con lo que se define en el primer ejemplo. Tenemos el primer cuadrante de este plano XY y se nos está diciendo, ese no es un subespacio, sí es un subconjunto. ¿Sí? Pues tan sencillo como decir cualquier pedazo de R2 es un subconjunto de R2, cualquier porción. Pero este en particular no es un subespacio, cumple con muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, los elementos que están en el primer cuadrante de R2 pues también son vectores de dos elementos, ¿sí? No habría mucho problema ahí. Es más, si expandimos a incluir también estos ejes, estos semiejes X y Y, podríamos entonces encontrar que incluso contienen al elemento nulo. Pero lo que no vamos a poder cumplir es decir que para cualquier punto aquí adentro yo pueda proponer el negativo de forma que si lo sumo me den el nulo, ¿sí? Porque este punto de acá no pertenece. Entonces por esa razón
este ejemplo del primer cuadrante de R2 no es un subespacio de R2. Entonces, ¿qué cosa, por ejemplo, sí puede ser un subespacio de R2? Ya que vimos qué cosa no puede serlo. Algo que sí puede ser un subespacio de R2, y que es nuestro ejemplo más típico, es una línea que pase por el origen. ¿Por qué sí cumple? Bueno, para empezar, esta línea está incrustada adentro de R2. Todos sus elementos pertenecen a R2, entonces en ese sentido no hay ningún problema en decir que sí es un subconjunto de R2. Pero ahora lo que hay que ver es si nuestras operaciones de suma de vectores y multiplicación por un escalar cumplen con todo lo necesario. Y vamos a ver que sí. Porque si yo tomo cualquier elemento que esté en esta línea que pasa por el origen, ¿sí? P1 vamos a llamarle, y tomo cualquier otro, ¿qué va a pasar si por ejemplo lo sumo? La suma se hace elemento a elemento y geométricamente vamos a ver que va a terminar cayendo encima de esa línea. Entonces sí se cumple esta cerradura bajo la suma, ¿sí? Entonces para el conjunto ya no R2, sino para el conjunto la línea azul que acabo de dibujar, hacer la suma entre dos vectores que pertenezcan a esta línea nos va a dar otro que también está en la línea. Además incluimos al nulo, ahí está el 0, ¿sí? El nulo está incluido. Y por cualquier elemento que yo proponga sobre la línea, su negativo también está sobre la línea. Y la multiplicación por un escalar también nos deja el elemento sobre la línea. ¿Por qué? Pues porque la multiplicación por un escalar, precisamente, nosotros ya sabemos que a un vector no le cambia su dirección la multiplicación escalar. Entonces, cualquier línea que pase por el origen en R2 es un subespacio vectorial, porque cumple con todas las 8 proposiciones que están más arriba. ¿Sí? Ahora, dejando de hablar de puntos en Rn, tenemos en el segundo elemento, el segundo ejemplo, subconjunto de matrices triangulares inferiores de 3 por 3. Entonces, como ya vimos más arriba, cualquier conjunto de las matrices de M por N es espacio vectorial. Por supuesto que entonces las de 3 por 3 son espacio vectorial, pero aquí se nos está hablando de un subconjunto de estas de 3 por 3 que son las que son triangulares inferiores. Entonces la forma de una triangular inferior en este caso, vamos a suponer nuestro vector 1, ¿sí? Triangular inferior es que sus elementos de la diagonal y debajo no están obligados a ser 0 y los de arriba sí. Triangular inferior tiene esto así. Y los demás elementos pues pueden ser arbitrarios, también pueden ser 0. Está permitido. Triangular inferior 1, otra triangular inferior. Podríamos proponer ahora 2, 4, 6 por poner algo. 8, 10, 12, ¿no? Entonces esos dos matrices triangulares inferiores son parte del subconjunto que se está definiendo aquí. ¿Qué pasa si sumamos dos matrices que son triangular inferior? Pues el resultado sigue siendo triangular inferior, porque los lugares donde hay ceros van a seguir conteniendo ceros. Entonces el sumarlos nos deja ceros donde debe haber ceros. Entonces el resultado sigue siendo miembro del conjunto. También la matriz de ceros de 3 por 3, pues estrictamente hablando sí es triangular inferior, por tener ceros donde debe tenerlos. Y al sumar V1, por ejemplo, con esta matriz de ceros, por supuesto que me dejará a V1. Y puedo encontrar
una matriz menos V1 que sumada con V1 me dé ceros, pues claro, nada más es cuestión de multiplicar por menos 1 todos los elementos de V1, y cuando yo sume eso con V1 me va a dar la matriz de ceros. Y también podemos hacer la comprobación de las operaciones de multiplicación por escalar y multiplicar C por V1 no nos va a dar algo que no sea triangular inferior. C2, C3, C4, C5, C6. Sí, el resultado sigue siendo triangular inferior. Entonces, en este ejemplo también tenemos que se trata de un subespacio vectorial. Por último, se nos habla aquí de las matrices simétricas de 3 por 3. Otra vez partimos de R3 por 3. Pero ahora tenemos las matrices simétricas. ¿Se cumple o no? Todo se cumple también. Vamos a poner aquí un ejemplo. 4, 4, 5, 5, 6, 6. Esa es una matriz simétrica según lo vimos antes. Vamos a proponer otra. Bueno, aquí 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bien. Tenemos estas matrices. Las dos son simétricas. ¿Qué le va a pasar al resultado si sumamos ambas? Sí. 3, 6, 9, 12, 15 y 18. Sí. La forma se conserva, o sea, seguimos teniendo que es simétrica. Está como en espejo con respecto a la diagonal. Entonces la matriz sigue siendo simétrica. Si multiplicamos por alguna constante una matriz simétrica, pues también nos va a dar la misma forma. Sigue siendo simétrico. El negativo, o multiplicar por menos 1, también nos da una matriz que conserva la propiedad de ser simétrica. ¿Sí? No está perdiendo esa simetría, esa forma. Y podemos decir, sin perder generalidad, que la matriz nula de 3 por 3, que contiene solamente ceros, pues es simétrica, porque finalmente cumple con la propiedad de simetría que debe tener. Entonces por eso las matrices simétricas de 3 por 3 también son un subespacio vectorial válido del espacio vectorial de las matrices de 3 por 3. Aquí en el cuadernillo también tenemos incrustado un applet que se hizo en la aplicación GeoGebra para revisar estos conceptos de espacio y subespacio vectorial con un ejemplo sencillo que es dentro de R3. Entonces vamos a visualizarlo. Entonces aquí está el applet. Ustedes pueden interactuar con él también en su propia computadora. Y esencialmente podemos marcar y desmarcar cosas para que aparezcan o no. ¿Sí? Así como vimos que una línea que pasa por el origen en R2 es un subespacio vectorial de R2, también una línea que pasa por el origen en R3 es un subespacio vectorial de R3. ¿Sí? Porque contiene al origen, porque si toman cualquier elemento que esté sobre la línea y lo multiplican por un escalar, sigue perteneciendo a la línea, porque para cualquier elemento en esa línea podemos encontrar su versión multiplicada por menos 1 y sigue estando en la línea, etcétera, ¿no? Nada más es importante recalcar que solamente las líneas que pasen por el origen son subespacios vectoriales. Una línea que no pase por el origen no es un subespacio vectorial, porque ya se dejan de cumplir las propiedades que se han enlistado para los espacios vectoriales, ¿ok? Empezando porque no contiene el elemento nulo. Ya solo por eso no puede ser un elemento, no puede ser un subespacio vectorial. Entonces, dentro de este applet
tenemos al lado izquierdo los objetos que están graficados y al lado derecho tenemos una gráfica que nosotros podemos rotar. Entonces los ejes X, Y y Z están dados por los colores rojo, verde y azul. Entonces yo comencé por colocar 3 puntos, A, B y C. Vamos a observar sus coordenadas. Mientras que las coordenadas de A y B no tienen mucho que ver una con la otra, C es exactamente la versión multiplicada por -1 de A. ¿Por qué? Porque estoy utilizando esos 3 puntos para definir un plano en el espacio. Entonces, GeoGebra, la aplicación, me permite generar un plano. Si yo defino 3 puntos y luego le digo que genere el plano que pasa por esos 3 puntos, ya me da la ecuación, ya me lo grafica también. Pero entonces yo quería garantizar que fuera un plano que pasa por el origen. Y para garantizar que un plano pase por el origen, ya más adelante en el curso vamos a ver que solamente 2 de sus elementos pueden ser linealmente independientes, o sea, no ser múltiplos uno del otro, o no ser combinación lineal uno del otro. Entonces, por eso, el tercer punto tiene que depender de A o de B o de los dos para que el plano pase por el origen. Entonces me fui por lo fácil y decidí simplemente multiplicar A por -1 para tener mi C, y al software le dije que entonces me generara un plano con los puntos A, B y C. Y fue lo que me dio aquí como resultado, y podemos observar que pasa por el origen el plano. Si cambio la vista, ¿ok? Entonces el plano pasa por el origen. A continuación, estoy definiendo una recta que pasa por el origen y un punto, en este caso por el origen y A. Sí, es esta que estoy prendiendo y apagando. Sí. Ahí está el origen, prendiendo y apagando el origen. Y esta es la línea que pasa por el origen y A. Entonces podemos ver, si estamos rotando esto, ¿verdad?, como una cosa ilustrativa, que toda la línea que pasa por el origen y A, todos sus elementos están incrustados en este plano. Entonces, lo que quiero ilustrar aquí es que el espacio vectorial del que parto es R3. Después tengo un subespacio vectorial que cumple con todo lo necesario para ser un subespacio vectorial, que es el plano que pasa por el origen definido por estos 3 puntos A, B y C. Cualquier plano que pase por el origen en R3 es un subespacio vectorial de R3. ¿Ok? Podemos comprobar que las 8 propiedades de la suma de vectores y la multiplicación por un escalar se cumplen para un plano que pasa por el origen. Y luego, de este plano que pasa por el origen, la línea que pasa por el origen y uno de los puntos que pertenecen a este plano es un subconjunto vectorial, perdón, un subespacio vectorial de este plano también. Entonces R3 era el espacio original, plano que pasa por el origen es un subespacio vectorial, y luego una línea que pasa por el origen y uno de los puntos del plano es un subespacio vectorial también, tanto de R3 como de este plano, ¿sí? Por supuesto, yo puedo definir otro punto, por ejemplo, y hacer que pase por el origen y ese punto una línea, y mientras la línea pase por el origen es un subespacio vectorial de R3. Pero si no pertenece por completo a este plano que está aquí como en verde azul, no sería subespacio de ese plano. Espero se entienda, ¿sí? Entonces todas las líneas que pasen por el origen en R3 son subespacio vectorial. Todos los planos que pasen por el origen en R3 también son subespacio vectorial. Continuando con las cosas que aquí se grafican. Este software GeoGebra nos permite también hacer operaciones de vectores, y el resultado nos lo está representando como una puntita de flecha. Esta puntita de flecha que se ve aquí flotando sin línea es el vector que resulta de sumar A más 2B
Esto es una combinación lineal de los vectores representados por los puntos A y B. Me parece que aquí me dejan alterar estos coeficientes. Sí. Oh, yo quería que fuera punto 5, perdón. Punto 5. Listo. Entonces, no importa qué coeficientes les ponga yo aquí a y a B, el resultado de su combinación lineal siempre pertenecerá al plano en donde están A y B. ¿Sí? Entonces ahí pueden ver que le podemos mover a los coeficientes, incluso podemos hacer que uno de ellos sea 0. ¿Sí? Aquí vamos a ponerle punto 2. Simplemente cambia el lugar en el que me está graficando esa punta de flecha, pero siempre está dentro del espacio al que pertenecen A y B. Entonces, si tenemos dos elementos de un espacio vectorial, o subespacio pues, y los sumo, el resultado también tiene que pertenecer al subespacio vectorial, si no, no sería un subespacio vectorial. Observen también cómo los puntos que están graficados aquí grandotes A y C están sobre la línea que también pasa por el origen y A. ¿Por qué? Pues porque si dije que C es A negativo, A multiplicado por menos 1, es como decir que multipliqué por un escalar a A, y tiene que pertenecer ese resultado al subespacio vectorial que pertenecen A y el origen, que en este caso pues es también la línea que pasa por C. ¿Sí? Entonces espero que esta pequeña ayuda visual nos auxilie para comprender y visualizar cómo son los espacios y subespacios vectoriales. Ustedes pueden jugar con él, pueden cambiarle las coordenadas a los puntos, pero solo recuerden, solamente dos puntos pueden ser independientes y el tercero tiene que ser una combinación lineal de los otros dos, o sea, por ejemplo, un múltiplo de uno de los otros dos, porque de no ser así, el plano que resulte ya no les va a pasar por el origen y ya no vamos a estar hablando de un espacio vectorial. ¿Okay? ¿Qué otro subespacio vectorial puedo proponer? Yo dije que la línea que pasa por el origen IA es un subespacio vectorial. Pues también el que pasara, o la línea que pasara por el origen y otro de los puntos, por ejemplo B. Si se fijan, ya cambió de lugar, pero si volteamos la vista un poco, vemos que toda la línea resultante sigue siendo un subespacio del plano con el que empezamos, ¿sí? Sigue siendo un subespacio vectorial que está contenido dentro de ese plano. Otra vez, es porque está definida esta línea como que pasa por el origen y uno de los puntos que pertenece al plano. Entonces, para cualquiera de los puntos que pertenezca al plano, esto se va a seguir comprobando, ¿sí? Va a seguir siendo válido. Muy bien. Igualmente para lo de combinación lineal, para este punto P, también puedo hacer combinación lineal de, por ejemplo, B con C, ¿sí? Y el resultado, bueno, ahí no se vio muy bien. Déjenme hacer un poco más grandes los coeficientes. No sé, 1 y 3, a ver si me sirven. Sí. Y podemos ver que esta puntita de flecha que me apareció como resultado está dentro del espacio vectorial al que pertenecen tanto C como B. Una vez que ya definimos lo que es un espacio vectorial y un subespacio vectorial, dado que nos enfocamos mucho en el estudio de las matrices, sus propiedades y operaciones en álgebra lineal, vamos a hablar de unos subespacios vectoriales que están asociados a cualquier matriz. Hay varios espacios vectoriales que están asociados a cualquier matriz, pero en este momento vamos a revisar solamente dos que son fundamentales dentro de nuestros estudios. El primero de ellos es el espacio de las columnas de la matriz y se define como todas las combinaciones lineales de sus columnas. Por notación ponemos que es C mayúscula de A. ¿Sí? C mayúscula de A tenemos para notación. Entonces, si tenemos una matriz A que tiene
m filas y n columnas, todos los vectores de su espacio de las columnas van a tener m elementos, ¿sí? O sea, van a tener el mismo número de filas que A. ¿Y por qué es importante este espacio de las columnas? Porque tiene que ver con las soluciones a un sistema de la forma que ya hemos estado revisando, A por X igual a B. Una cuestión en estos sistemas es cuándo sí hay solución. Tenemos que en particular puede haber una solución única o puede haber infinitas soluciones, pero a veces nos interesa simplemente que tenga solución, aun si no es única, porque hay muchos sistemas que podemos proponer que no tendrían solución. Entonces, este espacio nos da la clave de cuándo sí tiene solución un sistema o no. El sistema solamente va a tener solución, y es un sí y solo sí, cuando el vector B se pueda expresar como combinación lineal de las columnas de A, o sea que el vector B pertenezca al espacio de las columnas de A. Vamos a revisar con un ejemplo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos un sistema de la forma A por X igual a B. Y ahorita estaríamos hablando del espacio de las columnas C de A. ¿Quién es el espacio de las columnas C de A? Pues son todas las posibles combinaciones lineales de esas columnas. ¿Por qué? Tenemos que la operación que estamos indicando ahí es equivalente a esta. Bien. Entonces, si observamos la forma, tenemos que pues sí, específicamente nos da este conjunto de ecuaciones. Bueno, le voy a poner el 0 explícitamente, aunque ya sabemos que lo podría omitir. 5u más 4v es b2, 2u más 4v es igual a b3. Y podemos comprobar que este conjunto de ecuaciones son exactamente lo mismo que está definido en el sistema original. ¿Sí? Entonces esta de en medio no es más que otra forma de reescribir lo mismo, solo que queda desplegado o mostrado como una combinación lineal de dos vectores, del vector 1, 5, 2 y del vector 0, 4, 4. Entonces, para que este sistema tenga solución, pues el vector B1, B2, B3 tiene que ser una combinación lineal de 1, 5, 2, 0, 4, 4. Si no, no tendríamos un sistema consistente, ¿sí? Entonces, ese es el espacio de las columnas de A. Todas aquellas combinaciones lineales de las columnas, o sea, todos los potenciales B1, B2 y B3 que tendría sentido considerar aquí. Bien. Entonces, si no se puede formar la combinación lineal de forma tal que obtengamos B, entonces esa B no va a ser parte de las soluciones que sí son posibles para este sistema. Sería un sistema inconsistente. Bien. Ahora, cualquier vector que sea combinación lineal de las columnas 1, 5, 2 y 0, 4, 4 pertenece al espacio de las columnas. Pero claro, esto no quiere decir que un vector que pertenezca al espacio de las columnas va a resolver este sistema. ¿Sí? O sea, son dos cosas diferentes. Todas las soluciones del sistema AX igual a B pertenecen al espacio de las columnas, pero la solución específica X, eso no tiene que ver, ¿sí? Tan solo hasta por la dimensión. X tiene dos elementos, U y V. Entonces, la B del lado derecho, este vector de tres elementos, tiene que pertenecer al espacio de las columnas, pero no es la solución del sistema, pues. La solución es encontrar X. Aquí lo que estamos discutiendo es cuáles lados derechos de esta expresión serían válidos o nos darían un sistema solucionable.
¿sí? Entonces, nada más para que no se haga confusión, no es encontrar la solución del sistema, es encontrar qué sistema tendría solución. Ya después encontrar quiénes deben ser u y v para un vector b determinado, ese es otro problema. Y ese ya sabemos resolverlo, por ejemplo, utilizando eliminación gaussiana. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tomo una u y una v arbitrarias y hago la combinación lineal, vamos a decir que, por ejemplo, u valga 2 y que b para mí valga 4 por ahora. Obtengo el resultado 2, aquí es ¿qué? 64 más 10 y 64 y 4. Sí. Bueno, este vector b, ahora sí, si yo lo pongo en un sistema tal como se planteó al principio, ya sé que sí es combinación lineal. Sí. V 2, 7, 4, 68. Pues este sistema sí tiene solución. Ahora, como yo tuve que proponer la u y la v para poder encontrar quién es b, bueno, pues ya sé quién sería mi respuesta. No estoy como que haciendo las cosas al revés. Pero así tengo garantizado que con este lado derecho de la expresión tengo un sistema ax igual a b que sí tiene solución. ¿Qué solución? Pues, por ejemplo, la que estoy mostrando aquí, de 2 y 4. Otra pregunta que a veces cabe hacerse es, bueno, entonces, ¿cuál es el espacio de las columnas de A? Pues si A tiene dos columnas, pues serán todas las posibles combinaciones lineales de la primera columna con la segunda columna. Ahora, estamos hablando de dos vectores en R3. Por lo que vimos en la sección anterior, todas las combinaciones lineales de dos vectores en R3 van a pertenecer a un plano en R3 que pasa por el origen. ¿Sí? Entonces, en este caso, el espacio de las columnas de A es un plano en R3. ¿Qué pasaría si tuviéramos solamente una columna? O que, por ejemplo, tuviéramos que una de las columnas en realidad es múltiplo de otra. Si el espacio de las columnas estuviera formado solamente por una columna y todos sus múltiplos, eso sería una línea en R3 que pasa por el origen. ¿Sí? Que serían todas las multiplicaciones por un escalar del vector, en este caso 1, 5, 2. ¿Sí? Pero bueno, este no es de este problema, es una cuestión hipotética de qué pasaría si nada más nos quedara un espacio de las columnas que tuviera una sola columna. Aquí si tiene dos, pues es un plano que pasa por el origen. Sí, eso va a depender de que estas dos columnas tengan una propiedad llamada independencia lineal, que aún no hemos cubierto, pero les voy adelantando que de eso depende. Por último, el día de hoy vamos a cubrir el espacio nulo de una matriz. Entonces, el espacio nulo está definido como todos los vectores que hacen que esto sea cierto. Va a ser diferente para cada matriz. En algunos casos, para estos sistemas homogéneos, va a resultar que solamente el vector x que tiene ceros adentro, solo el vector nulo, satisface esta ecuación. Pero dependiendo de la matriz, puede ser que haya un número infinito de vectores x que al multiplicar por a den el vector nulo. ¿Sí? Entonces hay que revisar si este espacio de todos los vectores que resuelven el sistema consiste solamente del vector nulo o si por el contrario
es un conjunto infinito de vectores que son múltiplos de algún o algunos vectores. Vamos a revisar eso. De entrada, para notación al vector, al espacio nulo se le denota como n de a, así como anteriormente de las columnas había sido c de a. El espacio nulo es n de a. Y bueno, si tenemos una matriz de m por n, entonces vamos a decir que a fuera de m por n. Entonces, si vamos a multiplicar eso por un vector x, ¿de qué tamaño tiene que ser x? Bueno, pues según lo hemos visto, para la multiplicación tiene que ser de n por 1. El 1 está implícito en el hecho de que es un vector. Y entonces, ¿a qué es igual? Pues a algo que va a ser de m por 1, ¿sí? Pero de ahí sale que, a diferencia del espacio de las columnas, donde todos los elementos que pertenezcan al espacio de las columnas pues tienen que tener los mismos elementos que cualquier columna de A, que es el número de filas, bueno, pues aquí tenemos que los elementos que pertenezcan al espacio nulo son los posibles X, entonces pues tienen que ser de n por 1, n por 1. Bueno, entonces, ahora, partiendo de un ejemplo, aquí tenemos un sistema homogéneo como los que se mencionaban. Esa es nuestra matriz A, nuestro vector X y el resultado. Entonces, pues comprobamos que todo es del tamaño que debe ser. Esta es de 3 por 2, 2 por 1 y el resultado pues será de 3 por 1. Bien. Entonces, todos los vectores que nos resuelvan esto pues van a ser combinaciones lineales también. 1, 5, 2 aquí, más v, nada más reescribiendo igual que en el ejemplo anterior. Pero esto sería igual a ceros, ¿no? Entonces, ¿cuáles posibles u y v pudiéramos encontrar para obtener esos ceros ahí a la derecha? ¿Sí? Entonces vamos a revisar cómo podemos calcular este espacio nulo. ¿Sí? Bueno, si tenemos un sistema homogéneo, según lo que ya vimos, todo el proceso de eliminación gaussiana, incluyendo permutaciones si son necesarias, se puede representar con matrices o multiplicaciones por matrices elementales y matrices de permutación, ¿sí? Si aplicamos todas estas operaciones elementales a ambos lados, elemental 1, elemental 2, hasta todas las que necesitemos, n mayúscula, ¿sí? Pues aplicarlas de ambos lados al lado derecho no le hace nada, porque es un vector de ceros. Y lo que obtenemos al final de un proceso de eliminación gaussiana es una matriz triangular superior por x, y de este lado derecho, no importa por qué hayamos multiplicado, pues seguiríamos teniendo 0. Entonces ahí está nuestra respuesta, ¿sí? Que las soluciones de estos dos sistemas son las mismas. Entonces, si yo conozco las soluciones del sistema ux igual a 0, conozco también las soluciones del sistema ax igual a 0. Entonces, si yo empiezo una eliminación gaussiana con la matriz que aquí se me propone, bueno, aquí esta es 4, perdón, con la matriz que aquí se propone, ¿sí? Entonces al renglón 2 le quito 5 veces el 1, renglón 3 2 veces, ¿sí? Aquí tenemos entonces 0, y al 4 le estoy quitando menos 5 veces 0. Después aquí tenemos el 0 que buscamos, y lo mismo. Y bueno, ya nada más. Segundo pivote, R3 entonces será R3 menos R2, 1, 0, 0, 4, 0, 0. ¿Sí? Pasando esto a ecuaciones otra vez, es como decir que U
más 0 es igual a 0, que 4b es igual a 0, y el último renglón no me dice más que 0 es igual a 0. ¿Sí? Entonces aquí la única solución posible es que v valga 0 y que u valga 0. Entonces aquí el espacio nulo consiste únicamente del espacio nulo trivial, o sea, de nada más el puro elemento nulo. ¿Sí? Si tuviéramos un número infinito de soluciones, pues el espacio nulo consistiría de todas esas soluciones. ¿Sí? En nuestro siguiente tema vamos a ver todavía más espacios y todas las soluciones completas para un sistema de la forma ax igual a b, y vamos a ver entonces más ejemplos de cómo obtener este espacio nulo. Sí, pero por el momento en esta introducción lo que queremos ver es el concepto de espacio nulo. ¿Sí? Entonces aquí podremos terminar la lección por el momento. Les agradezco su atención.